Buenos días, tengo el agrado de dirigirme a ustedes. Vamos a empezar a trabajar sobre el tema desarrollo de recursos humanos en la región andina. Tenemos el agrado de, con el equipo de la representación de OBS Perú, presentarles esta sistematización de algunas experiencias que estamos desarrollando y las vamos a compartir con ustedes paso a paso. Vamos a discutir ahora el tema de la Agenda Internacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud. Los temas que vamos a tomar van a ser en general los siguientes. Primero, un análisis del escenario global, cuál es la particularidad del campo del recurso humano, la iniciativa del Observatorio de Recursos Humanos en Salud, los desafíos de Toronto, las metas regionales para el desarrollo de recursos humanos y una relación con nuestras agendas que estamos desarrollando para el tema de recursos humanos. En primer lugar, quisiéramos plantear la necesidad de reflexionar en el rol del Estado y cómo sus cambios han afectado las políticas que en nuestros países se han ido desarrollando en las últimas décadas. Como ustedes pueden mirar en este gráfico, hay una línea del tiempo que nos permite identificar en los años 80 a 90 la crisis del Estado benefactor. Como muchos de nosotros recordamos, la crisis de la deuda externa y la crisis de la seguridad social fueron elementos claves que nos permitieron mirar una caída de un Estado que había asumido las responsabilidades por la salud y el bienestar de la población hacia un Estado mínimo, un Estado que debía ser cada vez más desentendido de las necesidades de su población y que generaba una apertura para que el sector privado se encargara de la mayoría de funciones tradicionalmente cuidadas por el Estado. Ahí asistimos a una serie de reformas estatales y ajustes estructurales que justamente tendían a disminuir el tamaño de aquel Estado que parecía demasiado inflado para las economías de nuestros países. En este marco, los procesos de reformas sectoriales de la salud pues fueron, digamos, a lo largo de toda la región de las Américas, diríamos que incluso en términos globales en el mundo se dieron estos procesos y prácticamente la década de los 90 se caracterizó por una serie de equipos de cada uno de los países trabajando en procesos de reforma en forma intensiva. Estamos ahora en el año 2009 y si bien al momento estamos mirando que las reformas estatales y los ajustes estructurales han demostrado no ser tan eficientes como parecía, inclusive se han encontrado una serie de déficits de procesos que no pudieron concretarse y también los impactos en lo que hubiéramos esperado, es decir, la disminución de la pobreza, pues fueron contraproducentes. Durante las últimas décadas, ¿no es cierto?, el proceso además de globalización y la estructuración de un nuevo orden económico global, pues fueron apareciendo. Si bien estos procesos de reforma en la década de los 90 no tuvieron un impacto importante en lo que serían los factores, los aspectos sociales de nuestras poblaciones, en términos económicos, los datos que nos arrojan las estadísticas globales nos permiten ver un importante crecimiento en los países, cosa que no se correlacionó con una disminución de la pobreza. Sin embargo, este bienestar económico, entre comillas, se ve afectado en este periodo. Acabamos de pasar hoy, en el 2009, una nueva e inmensa crisis financiera, ¿no es cierto?, que está requiriendo entonces una nueva reflexión sobre el protagonismo del Estado en los procesos de regulación y cuidado del equilibrio que debe existir entre lo que es el mercado y lo que son las necesidades de la población. La historia de América Latina en este marco, en este proceso de cambio desde un Estado benefactor a un Estado mínimo, digamos, nos arrojó una serie de datos que van a expresar lo que hemos conversado previamente. Aquí vemos que hay luces y sombras, ¿cierto?, que hasta el 2008 en América Latina miramos, como son luces, un crecimiento económico por 3 años consecutivos desde el 2008, con una media de 4.3, una baja del desempleo, un costo de vida que se mantuvo con una tendencia a su desaceleración y una pobreza que sí se redujo en un porcentaje importante. Sin embargo, en el otro extremo, unas sombras, ¿no es cierto?, donde el empleo que se logró fue realmente un empleo de baja calidad, una alta informalidad, más del 48% de los empleos informales, una pobreza que si bien se disminuyó en números generales, pero en porcentaje se mantuvo alta, una indigencia que se mantuvo muy alta, sobre el 16% en nuestra región,
y una desigualdad social que se mantiene y todavía más aumenta. En este sentido, el impacto de lo que habíamos hablado pues se dio en un crecimiento económico, sin embargo, en una ausencia prácticamente total de redistribución entre la población. En el marco de lo que es la salud particularmente, se vivieron y se viven inmensos avances de la ciencia y tecnología. Las esperanzas de vida al nacer, los niveles de mortalidad materna, infantil, han ido disminuyendo radicalmente en los últimos 20 años. Sin embargo, se mantienen grandes desequilibrios donde las tasas de mortalidad de las ciudades, de las áreas urbanas, pues si bien son mejores, hay zonas de concentración de pobreza donde podrían encontrarse tasas realmente preocupantes. Las necesidades de salud también han ido modificándose con el desarrollo de la población. El envejecimiento de las poblaciones, el aumento de esperanza de vida, la población en dependencia de la población económicamente activa ha aumentado y en ese sentido, ¿no es cierto?, las necesidades de la epidemiología sobre los sistemas de salud han cambiado totalmente las demandas que se tienen. En este momento, la mayoría de los gobiernos de los países de la región de las Américas buscan además coberturas universales en salud, es decir, los sistemas segmentados que mantenían importantes fracciones de la población sin cobertura de salud hoy han sido visibilizados y hay una necesidad de ampliar el desempeño y la cobertura que dan los sistemas de salud en nuestros países. Hemos visto también en el último año cómo las necesidades de salud han cambiado. En realidad son aspectos de emergencia, de impactos masivos, de alta velocidad, por ejemplo, los problemas de la gripe H1N1, la epidemia del SARS, enfermedades emergentes y reemergentes además que van apareciendo y problemas de salud internacional asociados a los desastres que requieren respuestas inmediatas y efectivas. En general, el marco que miramos es que los sistemas de salud pública requieren ser fortalecidos en todos los países para dar cuenta entonces de estas modificaciones de la población en un marco de política que no siempre es la más favorable. Aquí podemos ver un ejemplo de que en realidad las acumulaciones en términos de política e inversión social que tienen los países pues definitivamente hacen una diferencia. Estamos mirando aquí la tasa de mortalidad materna, utilizando como trazador la tasa de mortalidad materna en los Estados Unidos a partir del año 1900 al año 2000. Como ustedes pueden ver, pues la tasa de Estados Unidos fue disminuyendo hasta alcanzar la que actualmente tiene en el año 2000, que se encuentra bajo las 10 muertes por 1000 nacidos vivos. Y encontramos, por ejemplo, que países como Colombia y Ecuador, vamos a mirar el dato donde aparece Ecuador, pues tiene en el año 2000 la tasa de mortalidad que Estados Unidos tenía en el año 50. Y esto, pues miren la tasa de Haití, que tiene en el año 2000 la tasa de mortalidad que tenía los Estados Unidos en el año 1930. Estos elementos nos permiten mirar que las acciones que tenemos en nuestros países generan un resultado específico que es aplicado a la población que vive en cada uno de los países. Bien, ahora, ¿cuáles fueron los impactos, ¿no es cierto?, de esta labor fallida que tuvo el Estado en la década de los 80 y 90 para poder establecer un equilibrio entre la justicia social y el desarrollo económico a través de la regulación de los mercados? Esto permitió que en América, ¿no es cierto?, los niveles de equidad no fueran precisamente lo que más logramos acumular. En el caso del tema específico de recursos humanos en salud y del tema específico del contrato social, ¿no es cierto?, que tenía el ciudadano con el Estado, esta ineficiencia en poder regular los mercados, y no solo ineficiencia, sino la voluntad de dejarlos a la desregulación, tuvo varios impactos: un alto desempleo, una flexibilidad laboral, una precariedad del empleo, bajos salarios, un incremento de la informalidad, baja cobertura de servicios, inequidades y exclusión social. Una segmentación social y una mayor fragmentación institucional fueron el resultante entonces de esta liberación al mercado de la dinámica del trabajo en nuestros países. Se cortó en la forma de contrato que existía y de un contrato estable, de un contrato con protección social,
se pasó a un contrato inestable sin protección que generó importantes impactos en el nivel de desarrollo de las poblaciones. Ahora bien, frente a este proceso de olvido, por así decirlo, de las condiciones de los recursos humanos, de los trabajadores de la salud y los otros trabajadores en este marco político, ¿no es cierto? La Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con otros organismos internacionales, tomando en cuenta que los procesos de reforma de la década de los 90 no profundizaron la necesidad de trabajar y proteger a los trabajadores de la salud, plantean una iniciativa para poder visibilizar al recurso humano de la salud en agendas que en el momento no los incorporaban en lo absoluto. Las direcciones nacionales de recursos humanos en toda la región de las Américas desaparecieron, los procesos de planificación también fueron olvidados y se planteó pues la desregulación como la forma en que el mercado iba a organizar y a ordenar todo lo que se refería a los procesos de trabajo, los procesos de educación, etc. Así, en Costa Rica en el 1997 se plantea una reunión regional para discutir el tema del recurso humano en las reformas y se define como un mensaje clave la necesidad de colocar a este recurso humano como un factor estratégico de la salud. En el año 1998, a continuación de la reunión primera de Costa Rica, en Santiago de Chile, se lanza una iniciativa llamada los Observatorios de Recursos Humanos en la Salud, la misma que se ha mantenido, ¿no es cierto?, trabajando activamente, y diríamos que en este momento vamos a analizar lo que sucedió de 1998 hasta el 2004. En este periodo, el gran impulso en la región de las Américas con los observatorios fue la necesidad de desarrollar información que pueda permitir toma de decisiones en los temas de recursos humanos en salud. En este marco, la movilización de personas, instituciones y gobiernos permitió además la formación de redes de actores interesados en el tema de recursos humanos que utilizaban la evidencia como elemento de debate y discusión asociado a las políticas de salud, con poca visibilidad debemos decir. Y lo que se generó alrededor de esta iniciativa de los observatorios fue la posibilidad de generar espacios de concertación política, ¿no es cierto?, que más allá de ministerios de salud que habían obviado su discusión sobre los temas de recursos humanos, pues habían todos los procesos de racionalización, disminución de personal, cambio del contrato estable a disminuir al mínimo, si es posible, la contratación de personal, pues permitió una concertación política no solamente en un Estado que estaba mirando el trabajo desde lejos, sino también con los actores de la educación, con los actores de los sindicatos, con los actores de los gremios profesionales, para discutir temas de política de recursos humanos. El desarrollo de los observatorios arrojaron datos como por ejemplo, una concentración del personal capacitado en salud en los estratos más altos de la pobreza. Ustedes pueden mirar aquí, ¿no es cierto?, se concentra más bien el grupo de profesionales capacitados en los estratos que tienen mayores posibilidades antes que en los estratos de mayor pobreza. Ustedes pueden ver la evolución del año 92 al 2004 en el caso del Perú. Aquí pueden ustedes mirar también lo que sucedió con estos estudios del 2001 al 2004, fue poner en evidencia cómo evolucionaban el número de universidades. En todos los países se vio un boom de crecimiento universitario a expensas de universidades privadas en marcos de baja regulación y poco control de calidad, mientras que, como pueden ver observar ahí, pues las universidades públicas se mantuvieron prácticamente estancadas en su crecimiento. La consecuencia de esta desregulación total de los mercados, tanto en educación como en trabajo, se puede evidenciar en este ejemplo que nos coloca México, donde ustedes pueden mirar en la curva amarilla cómo la población de 0 a 15 años tiene una tendencia decreciente, ¿no es cierto? Y ustedes van a mirar en la curva blanca con puntitos verdes, ¿no es cierto?, que es la tendencia de demanda de inscripción en el examen nacional de residencias médicas, pues a un grupo de personas que se encuentran tratando de acceder a la residencia médica en pediatría, una tendencia totalmente creciente. Si se fijan en el gráfico de la tendencia de oferta laboral para médicos pediatras en la parte inferior, la línea blanca con puntos naranja,
ustedes van a mirar pues que la oferta para pediatras va disminuyendo y una tendencia absolutamente decreciente, al igual que el número de becas para pediatría, que es la línea celeste con puntos rojos. Entonces, esta contradicción entre lo que pasa con el mercado, lo que pasa con la expectativa de los estudiantes en sus estudios, que son su profesión futura, y lo que pasa con la población, pues nos hace mirar que la noción de planificación y de coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y de los recursos nacionales que se tienen no está presente en nuestros gobiernos. También nosotros podemos mirar, ¿no es cierto?, que otro de los temas que aparecieron muy claramente fue la incapacidad de retener personal formado. Altísimas tasas de migración de personal de salud por profesiones. Aquí podemos ver los datos del Perú, ¿no es cierto?, con un importante número de personal formado de alta experiencia que va saliendo anualmente. Ustedes pueden ver ahí la curva tanto de enfermeros, de médicos, de obstetricia y de odontólogos, con un promedio que está llegando a los 1.500 anualmente, lo cual tiene un impacto importantísimo en lo que son los desempeños de los países. Y esto principalmente ante una importante reclutamiento internacional. También los observatorios arrojaron datos como este. Por ejemplo, en un estudio de pertinencia de la formación en el caso de la medicina, ustedes pueden mirar cómo la pertinencia clínica y teórico-práctica es excelente en la formación profesional, pero no aquella que tiene que ver con cómo el estudiante se relaciona con su entorno, con la realidad. Este tipo de datos permitían mirar algunas rupturas que tienen que ser abordadas por los países. Igualmente, ¿no es cierto?, el dato de migración que veíamos anteriormente está totalmente relacionado con las demandas proyectadas por países desarrollados en personal calificado, que podríamos pensar esto es un peligro para los países que tienen pocos niveles de desarrollo, que su personal calificado esté destinado a vivir, por supuesto, en buenas condiciones y con la libertad que tienen, en otros países que requieren de este personal, pero que no invierten en su formación y simplemente pues reciben los insumos de la inversión de países de menor desarrollo que esos. Por ejemplo, aquí miran el déficit proyectado por año en el caso de los Estados Unidos de personal de la salud está en el orden de las 500,000 plazas de trabajo. Ahora, como habíamos visto, tendríamos que reflexionar un poco sobre cómo se estructura el campo de los recursos humanos de la salud cuando pensamos en políticas en este aspecto. Aquí es importante recalcar, ¿no es cierto?, que son dos procesos sociales muy grandes que nosotros queremos abordar cuando estamos hablando de recursos humanos de la salud, que son la educación y el trabajo. Aquí vamos a tratar de analizar cuál es la lógica, ¿no es cierto?, en que se establece entre estos dos procesos sociales. Cuando nosotros tenemos una población que demanda formación universitaria, digamos, para cualquier carrera, medicina, enfermería, pues es la demanda de la población versus la oferta educativa que tiene el país, que es el número de carreras, las universidades que están ofertando carreras. Ahí se establece un mercado, el mercado educativo, el cual tiene precios y regulaciones que nosotros debemos considerar como un ámbito en el campo de recursos humanos. Como producto final de la educación, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que se producen profesionales a nivel nacional de todas las carreras que son una oferta profesional hacia el mercado de trabajo, hacia el espacio de trabajo, y a la vez en el trabajo tenemos instituciones que solicitan o demandan profesionales. Entonces, oferta educativa y demanda de trabajo establecen otro mercado que es justamente el mercado de trabajo, el cual tiene precios, tarifas y regulaciones que son elementos importantes al momento de pensar una política de recursos humanos de salud en un país. Igualmente, el trabajo de los profesionales, en el caso de la salud, pues se transforma en el servicio. El precio de este servicio, como es una cirugía, como es una consulta, como es una inversión, es la oferta de servicios que uno tiene, mientras que la población tiene una demanda de servicios. Y ahí se establece nuevamente otro mercado, el mercado de servicios, y son sobre estos tres mercados, por eso aparece en el gráfico el tema regulación en su lado izquierdo superior, y son sobre estos tres mercados el que las políticas que tomemos van a impactar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una política
de libre oferta de cupos de formación en medicina, pues ese mercado va a tener una característica de amplia oferta, baja demanda a lo mejor, y los precios y la entrada y salida de las profesiones pues van a variar en función a ese tipo de medidas. Lo fundamental de este gráfico es plantear que el campo de los recursos humanos de salud es un campo complejo que hace a la dinámica entre educación y trabajo, mediando entre estos dos los procesos de diferentes mercados que tienen que ser reconocidos por el gestor de recursos humanos en salud. Aquí el campo representado un poco más complejo, donde se mira a los actores que participan en estos dos procesos, puesto que no son simplemente procesos conceptuales ni técnicos, sino que tienen actores interesados, ¿no es cierto?, que ejercen fuerzas y realizan intervenciones para modular el mercado a favor de sus intereses. En este sentido tenemos las universidades de escuelas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es mucho más rentable tener una apertura universal y poco control de calidad que tener, ¿no es cierto?, mucho control de calidad y una restricción en las ofertas que uno puede ofrecer. Igual están los sindicatos, igual están las corporaciones profesionales, ¿no es cierto? Están también los servicios de salud. Siempre es mejor tener un servicio por el que uno pueda cotizar mucho más alto que servicios públicos que a veces regulan, ¿no es cierto?, la competencia que existe en estos mercados. Ahora bien, frente a esta dinámica que hemos mirado, una dinámica política con altas exigencias de los sistemas de salud, más estas particularidades del recurso humano, tanto en educación y trabajo, pues el observatorio que ya dio cuenta, los observatorios que fueron dando cuenta de estos fenómenos complejos, se colocan en la necesidad de actuar frente a estos problemas. Es decir, no solamente denunciar los problemas, sino hacer algo para modificar esas tendencias que se mantienen a lo largo de la región. Y aquí vamos a pensar un poco el observatorio desde el año 2005. En el año 2005 se plantea una consulta a los países sobre los problemas más importantes y se establecen los problemas críticos que deberían ser reconocidos en la región como necesarios de ser corregidos. Pero no solamente para establecerlos como problemas, sino también para definir prioridades conjuntas que puedan enfrentar y actuar frente a estos. Aquí ustedes tienen el llamado de acción a Toronto, que es una reunión realizada justamente en octubre del 2005, donde la consulta regional a los países se tradujo en una definición de 5 grandes temas que deben ser enfrentados, que les llamamos los desafíos para la acción. Estos son, empezando por políticas y planes, contar con recursos humanos en cantidad suficiente, ¿no es cierto?, que permita responder a las necesidades de la salud de los países. Y para esto la necesidad de tener políticas y planes nacionales son fundamentales. Un segundo punto, ¿no es cierto?, buscar que cuando tenemos un número adecuado se distribuya y que se componga en forma adecuada, es decir, tener las personas adecuadas en los lugares correctos y enfrentar la concentración que existe en los grandes hospitales, en las grandes ciudades, en desmedro de los lugares más pobres y de los sitios de menor complejidad en la atención. La necesidad de contar con personas además de alta calidad en su formación, buscando las competencias apropiadas, para lo cual el desafío de la región era establecer vínculos entre escuelas y necesidades de servicios de salud que superen la tradicional separación entre lo que hace la universidad y lo que pasa en el trabajo. Esos mercados que veíamos, educativo y de trabajo, también están separados en términos de la concepción de los espacios de práctica y de cómo se forman al personal de la salud, que generalmente, como vimos en los gráficos anteriores, pues se forma muy claramente en los términos de conceptuales y de práctica clínica, por ejemplo, pero no reconoce los problemas concretos de la población cuando los mira y los espacios de práctica que requiere asumir. Otro de los desafíos fue el lograr una alta calidad en el desempeño, buscando condiciones de trabajo dignas, ¿no es cierto?, que permitan y faciliten el compromiso de los trabajadores y también garantizando la formación en el trabajo para ellos. Esto, como ustedes recordarán, pues está relacionado con toda una década de contratos precarios, sin buena condición de trabajo, sin seguridad social, que a la larga deterioran las calidades de los profesionales y su pertenencia a las instituciones y procesos de los países. Y finalmente, el quinto desafío, ¿no es cierto?, lograr administrar y mirar de alguna manera
la regulación de las migraciones entre países y por lo menos el evitar la fuga y lograr la retención del personal calificado en que se invierte en nuestros países. Con estos 5 desafíos, ¿no es cierto?, es importante además reconocer que si bien los desafíos constituyen una propuesta para la región de las Américas, pues la dinámica que existe en temas de problemas de recursos humanos y de salud pública es muy grande. Este gráfico intenta presentarles a ustedes, ¿no es cierto? Ustedes pueden mirar en azul, en la parte superior, los desafíos de Toronto en el 2005 como momento de partida, y que también fue de llegada de un proceso previo, sobre el cual se empiezan a desarrollar acciones regionales para comprometer a los países en la posibilidad de responder a estos desafíos. Ahí les aparece el compromiso de Lima del 2006, una reunión muy grande con más de 140 personas, 38 países presentes, para poder conversar cómo estos desafíos de Toronto podrían ser asumidos. Para el año 2007, como pueden ver en azul, pues la Conferencia Sanitaria Panamericana establece un conjunto de metas regionales. Para cada uno de esos desafíos se establecen metas concretas con indicadores precisos, como es, por ejemplo, evitar o por lo menos disminuir en un 50% la concentración de profesionales de la salud en las áreas urbanas y tratar de mejorar la concentración en las áreas rurales. Se establecen entonces estas metas regionales que se difunden a toda la región y más adelante, ustedes están viendo una línea del tiempo, establecemos y empezamos a probar un sistema de monitoreo de metas que nos permita ver cómo de los problemas denunciados en el año 2005 se puede avanzar hacia irlos resolviendo. En la parte superior en azul oscuro ustedes encuentran qué es lo que pasaba mientras esto sucede en la región de las Américas en el plano de lo global, lo mundial. Para el año 2006, la Organización Mundial de la Salud plantea el Día Mundial de los Trabajadores de la Salud, donde se coloca por primera vez en el marco de la OMS la prioridad de los trabajadores de la salud como factor básico en lo que significa el desarrollo de los sistemas de salud. En la parte que se encuentra intermedia, donde ustedes ven lo subregional, pues esta es la dimensión en la cual nos encontramos como OPS y personalmente yo a cargo del trabajo que se desarrolla con los países andinos que miran en la parte de abajo como dimensión nacional. Este trabajo, mantenido desde el año 2005, ha operacionalizado la respuesta de los países a los desafíos de Toronto. Reunidos entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en reuniones que han sido anuales, excepto la última que fue cada 2 años, tuvimos varios encuentros que nos permitieron analizar nuestros problemas y definir una agenda para poder responder a los desafíos de Toronto. Esta agenda incorpora una serie de intervenciones que deben ser desarrolladas en los países para poder responder a estos desafíos de la mejor manera. Como ustedes pueden ver, en el área de la subregión, hemos realizado además una coordinación y una alianza muy fuerte con el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, a través de los espacios políticos que el Convenio Hipólito Unanue genera, puesto que el Organismo Andino de Salud es la Secretaría de los Ministerios de Salud de la región andina, reunidas en las llamadas REMSAs, reuniones de ministros de salud de la región andina, pues toda la agenda diseñada por los países andinos han sido colocados en este marco político y se ha planteado entonces un plan andino de desarrollo de recursos humanos, el mismo que está siendo puesto en marcha. Este gráfico intenta colocar a ustedes tanto en la parte de definición de agenda y compromisos políticos en un alto nivel, como los mecanismos de operacionalización de esos compromisos ya en el trabajo de los países y con el aval político de los organismos subregionales, en este caso el Organismo Andino de Salud. Ahora bien, ¿qué sigue entonces a estas metas regionales de recursos humanos en salud? La idea es de que de aquel discurso de que debemos mejorar y tenemos 5 desafíos, este conjunto de 20 metas puedan ser realmente alcanzadas hasta el 2015. En este afán hemos desarrollado en el marco de Organización Panamericana de la Salud, con la participación de la región andina, de Centroamérica y de la oficina regional, una metodología de medición consensuada y adaptada en cada país para la medición de estas metas, de manera tal que podamos establecer una línea de base
¿no es cierto?, que nos permita ir mirando nuestros avances y que también inaugure la necesidad de tener una noción de rendición de cuentas en la política pública y la posibilidad además de animarnos entre todos al establecer hitos comunes que nos permitan identificar avances concretos. No nos debemos olvidar de que la presencia del recurso humano hace una diferencia en lo que puede pasar en nuestros países. Aquí un gráfico del Informe Mundial de la Salud, donde se mira que las tasas de mortalidad materna infantil y de los menores de 5 años disminuyen drásticamente donde existe una mayor densidad de los trabajadores, como pueden mirar aquí. Igualmente, la atención calificada del parto, las vacunas y otra serie de intervenciones evidentemente mejoran al tener una densidad mínima de recursos humanos que pueda cubrir a esas posibilidades y a esas necesidades de las poblaciones. Y es así como entonces se está estableciendo una agenda global de recursos humanos, ¿no es cierto? Y algunos elementos que debemos recordar es que es una construcción activa de los actores interesados. Una agenda es una acción intencionada que los gestores de recursos humanos que estamos aquí y los gestores de recursos humanos que nos escuchan deben construir utilizando para ello los recursos, mecanismos que tienen en el escenario que les ha correspondido vivir. Es decir, es una creación libre y orientada por nosotros, que en este caso somos gestores del desarrollo de los recursos humanos. Los niveles de incertidumbre en el caso de nuestros gobiernos siempre van a ser elevados. La incertidumbre política no es un tema que pasará, es parte del escenario y en ese sentido ese es el marco de trabajo que tenemos los gestores de política. Es un cambio complejo de intereses, por tanto no son reuniones de buenas voluntades, sino son intereses concretos los que se juegan en la mesa, intereses concretos en términos de política que deben ser planteados en este sentido. Y es aquí donde el rol del Estado como vigilante de los intereses de la ciudadanía tienen la preeminencia y esta es, digamos, la vocación de los gestores de política, pues colocarse en esa dimensión de interlocutores que cuidan el bienestar común. Se requiere además para trabajar en temas de recursos humanos capacidades cada vez más especializadas. No podemos continuar con los temas de improvisación para resolver problemas de un tamaño importante y que requiere conocimientos específicos sobre el tema desarrollo de recursos humanos en salud. Además, cada vez más, no se puede plantear los temas de recursos humanos sin que estén integrados a los sistemas sanitarios. Plantear necesidad de números y recursos para recurso humano aislado de las metas sanitarias no es más un discurso que debe estar en el gestor del recurso humano en la salud. Y lo otro, la agenda sigue en permanente construcción y es parte de nuestro rol y de nuestra competencia poder ir mirando esta agenda de acuerdo a las necesidades que tienen nuestras poblaciones en nuestros países. Este es una muestra de lo que hemos hecho trabajando conjuntamente. Lo que esperamos lograr es aún mucho más y esperamos que esta pequeña sistematización sirva como un aporte y esperamos además poder contar también con sus opiniones y con todos los aportes que podamos tener para seguir desarrollándonos y alcanzando cada vez mejores niveles de salud en nuestra población.